vez más darles la más cordial bienvenida a este tiempo donde compartimos la lectura de la Biblia. Lo estamos haciendo en el Nuevo Testamento. Nuestra cita bíblica está en la segunda epístola de Pedro. Hoy leeremos a partir del capítulo 2. Si usted está buscando, la segunda epístola de Pedro está casi al final del Nuevo Testamento, capítulo 2 de esta segunda epístola. Dice así la palabra de Dios. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos, y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio, y mayormente a aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces. No temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra Elías delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aun mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad, y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua, y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Hemos leído y escuchado también
los versículos 1 al 22 del capítulo 2 de Segunda de Pedro. Vamos a pedir a nuestro amigo Pastor Gustavo que esté orando para iniciar un nuevo estudio. Muy bien, amados hermanos, oremos al Señor. Padre Santo, gracias por ese tiempo precioso de comunión, tiempo de estudio de tu bendita palabra, que tu Santo Espíritu nos ministre a través de tu siervo en esta preciosa exposición. Todo esto te lo pedimos, Señor, por los méritos de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Amén. Amén, muchas gracias. Tema de hoy, hemos ya dicho de antemano, el auge y la caída de los falsos maestros, parte 2. Versos 7, leemos, y 8 y 9 de Segunda de Pedro 2, y dice: y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? El apóstol Pedro no nos habla de Noé, pero sí de cómo fue liberado el justo Lot. Aunque muchos no lo veían, era justo delante de los ojos de Dios. El Señor lo libró de la maldad y no pudo salvar a su familia de la lujuria de los habitantes de Sodoma y Gomorra. Mis hermanos, quizás no sepamos cómo o el porqué de lo que nos pasa, las diferentes situaciones de vida, pero una cosa sí es cierta: por evidencias bíblicas, Él nos sostiene como viendo lo invisible, donde estamos en sus manos. La preservación y la liberación de Lot le dio al apóstol Pedro ocasión de comentar que Dios sabía tanto salvar como destruir, y que su bondad o impulso con la misma fuerza salvar al justo Lot, como su justicia a destruir a los rebeldes en los casos ya mencionados, dice Clark en su comentario. Por ejemplo, a veces nos encontramos con doctrinas desconcertantes, tal vez intentamos conciliar la predestinación de Dios con la liberación de acción humana. Es mejor no adentrar demasiado en esos grupos profundos, no sea que no perdamos en un abismo. El Señor sabe, según la versión revisada, que creo y esa traducción es correcta, el castigo ya ha comenzado. El Señor sabe cómo seguir castigando a los impíos, incluso ahora, dice Spurgeon. Por cuanto ha a guardar la palabra de mi paciencia, y yo también guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra, así nos dice Apocalipsis 3:10. Y hablando del versículo 10, pero de Segunda de Pedro capítulo 2 dice y sigue: y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia, inmundicia y desprecio del señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ella delante del Señor. Los textos leídos, el apóstol Pedro nos refiere que estos impíos están condenados y reservados para el juicio. Estos y muchos viven según la carne y no por el espíritu, y están marcados por la impureza. Lo que enumeramos es una carta de lo que las personas viven en sus pecados. Son impíos, son orgullosos y desprecian a la autoridad. Son hijos de Satanás. Así califican algunos comentaristas. Podemos ver que las congregaciones que no son reformadas, ellos hacen supuestas guerra espiritual con estas personas por decir que están poseídos por demonios. Pero a la verdad vive estas personas en la carne y nunca se han arrepentido ante el Señor y nuestro Señor Jesucristo. Simplemente es esto.
Aquí tenemos un pasaje que nos presenta un poder indudable y una oscuridad no menos indudable. El rojo vivo de su intención retórica reverbera a través de hasta nuestros días su sustancia alucinógenas que cierran aterradoramente oficiales para aquellos que las escucharon por primera vez, aunque ya han dejado de sernos familiares, dice Berkeley en esta cita de comentario. 3 notorios ejemplos del pecado y su destrucción en 2 de ellos muestran cómo cuando fue obligado el pecado, los íntegros fueron rescatados y preservados por la misericordia y la gracia de Dios. Veamos esos ejemplos uno a uno. Primero, el pecado de los ángeles. Antes de referirse, la historia subraya bajo esto en la leyenda judía. Hay 2 palabras independientes que debemos considerar. El apóstol Pedro dice que Dios condenó a los ángeles rebeldes a las profundidades más bajas del infierno. Literalmente el griego dice que Dios condenó a los ángeles al tardar, o tardum en griego, no era una concepción hebrea, sino griega. En la mitología griega, el Tártaro era el infierno más bajo. Estaba tan por debajo del Hades como el cielo por encima de la tierra. En particular, era el lugar al que habían sido alcanzados los titanes que se habían rebelado contra Zeus, el padre de los dioses y de los hombres, dice Berkeley. En segundo lugar, la palabra es la que nos habla de los pozos de oscuridad. Aquí hay una duda. Hay 2 palabras griegas, ambas bastante infructuosas, que se mezclan en este pasaje. Uno es Sirios o Seiros, que quería decir originalmente un gran cántaro de arcilla para guardar granos. Luego pasó a significar los grandes pozos subterráneos en los que se guardaban el grano y que servían como graneros. Siros ha dado en español, por vía del proveedor, la palabra silo, que todavía escribe las torres en las que se almacenan el grano. Todavía más tarde la palabra pasó a significar un pozo, que era una trampa para lobos y otras fieras, si creemos que esta es la palabra que usó el apóstol Pedro. Lo que confirma los mejores manuscritos. Esto quiere decir que los ángeles malvados fueron arrojados a grandes pozos subterráneos donde permanecen en la oscuridad como castigo. Esto está de acuerdo con la idea de un tártaro muy por debajo del Hades, así nos dice Berkeley. Pero hay una palabra muy parecida, seira, que quiere decir una cadena. Esta es la traducción que se adoptó en las ediciones antiguas de Reina Varela, versículo 4, cadena de oscuridad. Los manuscritos griegos de Segunda de Pedro varían entre seiroi, pozos, o seirai, cadenas, pero los mejores manuscritos tienen seiroi y pozos de oscuridad, que hacen mejor sentido que cadena de oscuridad. Así que estamos de acuerdo con Reina Varela, dice Berkeley, desde la revisión de 1960. La historia de la caída de los ángeles está profundamente arraigada en el pensamiento hebreo y experimenta mucho desarrollo con el paso de los años. La historia original se encuentra en Génesis 6, 1 al 5. Así llama a los ángeles los hijos de Dios, como se corriente en el Antiguo Testamento. En Job, los hijos de Dios vienen a presentarse delante del Señor y Satanás estaba entre ellos, allí en Job 1.6, Job 2.1 y Job 38.7. El salmista habla de los hijos de los dioses en el Salmo 89.6. Estos ángeles, dice Berkeley, vinieron a la tierra y sedujeron a las mujeres mortales. El fruto de esta extraña unión fue la raza de los gigantes y por medio de ellos se introdujo en la tierra la maldad. Está claro que esta es una antigua historia que pertenece a la infancia de la raza. Esta historia estaba ya considerablemente desarrollada en el libro de Enoc, de donde Pedro el apóstol extrajo su alusión, porque en su día ese era un libro que conocía todo el mundo. Enoc se llamaba a los ángeles de los guardianes. Así nos dice Berkeley en su comentario.
También nos habla de Josefo, dice que eran arrogantes y despiadados con todo el bueno y solo confiaban en sus propias fuerzas. En esta antigua historia hace una extraña y fugaz aparición en la carta del apóstol Pablo, en 1 Corintios 11:10. El apóstol Pablo dice que las mujeres deben de llevar la cabeza cubierta de la iglesia por causa de los ángeles. Como ejemplo, dice Berkeley, el apóstol Pablo quiere evitar que ese repita la historia. Un momento. Por último, a estos ángeles, dice Berkeley, se quejaron del dolor y la misericordia que había traído el mundo a aquellos gigantes por medio del pecado de los ángeles. En consecuencia, Dios envió a sus ángeles. Rafael ató a pies y manos a Zazazel y le encerró en las tinieblas. Esto es como un comentario de Berkeley en los versículos que hemos visto. Ahora vamos a leerlo desde el versículo 12 hasta el 17 de segunda de Pedro 2. Dice así: pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleite de cada día. Estos son inmundicias y marchas, quienes aun mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habitual a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, habiendo con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por las tormentas, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Estos falsos maestros impíos corrompen en la congregación, y ustedes, como quien le habla, saben que hay muchos de que solamente los que identificamos en nuestra región. La palabra aquí, traducida como disturbio, proviene de una raíz que significa romper, pues no hay nada que rompa y castre tanto la mente de los hombres como los disturbios, si lo juegan el lujo exacto del espíritu del hombre y la destrucción, dice Trump en su comentario. Los corazones de estos falsos maestros están en la carne, piensan su lujuria y sus ojos ven más allá del escenario del adulterio, desde su espíritu como sexual. Se aprovechan de la inestabilidad de los fieles que no están alerta referente a estos falsos maestros. Son como las moscas atrapadas en la tela de araña. Codician a todas muchachas y ven mujeres adúlteras, dice Crin en su comentario. Estos falsos maestros no están preparados para el ministerio, sino solo para su propio beneficio egoísta. La metáfora se toma de la agonía de ese juego griego, quienes se ejercitaban en aquellas proezas como la lucha libre, el boxeo, las carreras, etc., en la que se proponían competir a los que juegan públicos. Estas personas tenían su corazón, dice Clark, entrenados en prácticas nefastas, se habían ejercitado hasta ser perfectamente expertos en todas las artes de la seducción, el engaño y toda clase de fraude, dice en su comentario Clark. A los falsos maestros lo podemos comparar con Balaam, quien cometió el mayor de los pecados, inducir a ellos. Tal fue su ceguera que Dios tuvo que hacer hablar por un asno, ya que no escuchaba a Dios. Allí en Números 21-25, los versos 21-25 de nuevo 22, que les leo, no es preciso buscarlo. Números 22, 21 al 35, dice así: así Balaam se levantó por la mañana y enalbardó sus asnas y fue con
con los príncipes de Moab. Y la ira de Dios se encendió porque él iba, y el ángel de Jehová se puso en el camino por aversión suya. Iba pues él montado sobre su asna y con 2 criados suyos. Y el asna vio el ángel de Jehová que estaba en el camino con su espada desnuda en su mano, y se apartó el asna del camino e iba por el campo. Entonces azotó Balaam al asna para hacerla volver al camino, pero el ángel de Jehová se puso en una senda de viña que tenía pared a un lado y pared al otro, y viendo el asna al ángel de Jehová, se pegó a la pared y apretó contra la pared el pie de Balaam, y él volvió a azotarla. Y el ángel de Jehová pasó más allá y se puso en una angostura donde no había camino para apartarse, ni a derecha ni a izquierda. Y viendo al asna, al ángel de Jehová, se echó debajo del Balaam, y Balaam se enojó y azotó al asno con un palo. Entonces Jehová abrió la boca al asna, la cual dijo a Balaam: ¿qué te he hecho que me has azotado estas 3 veces? Y Balaam respondió al asna: ¿por qué te has burlado de mí? Ojalá tuviera espada en mi mano, que ahora te mataría. Y el asna dijo a Balaam: no soy yo tu asna, sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día. He acostumbrado a hacerlo así contigo. Él respondió: no. Entonces Jehová abrió los ojos de Balaam y vio al ángel de Jehová que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en su mano. Y Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro, y el ángel de Jehová le dijo: ¿por qué has azotado tu asna hasta 3 veces? He aquí yo he sido para resistirte, porque tu camino es perverso delante de mí. El asna me ha visto y se ha apartado luego de delante de mí estas 3 veces, y si de mí no se hubiera apartado, yo también ahora te mataría a ti, y a ella dejaría viva. Entonces Balaam dijo al ángel de Jehová: he pecado porque no sabía que tú te ponías delante de mí en el camino, mas ahora, si te parece mal, yo me volveré. Y el ángel de Jehová dijo a Balaam: ve con esos hombres, pero la palabra que yo te diga, esa hablarás. Así Balaam fue con los príncipes de Balaam. Esto es consecuencia de los versículos que hemos leído antes. En el versículo 18 de 2 de Pedro, capítulo 2. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de carne y disolucionan lo que verdaderamente habían oído, de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vendido por algunos es hecho esclavo de los vencidos. Sigamos también hasta el 22. Y ciertamente, si habiendo ellos escapado de la contaminación del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor los hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado, pero les ha acontecido lo que del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. El apóstol Pedro sigue profiriendo sus tremendas denuncias a los malvados falsos maestros. Halagan solo para engañar. Son como pozos sin agua y como niebla que barre y disipa el viento. Pensemos un viejo por el desierto que se dice que hay una fuente más adelante de la que puede alcanzar la sed y que cuando llegue allí se le encuentra seca, dice Berkeley. Pensemos en un labrador que anhela la lluvia para sus cosechas resecas y que el viento le arrebata la nube que prometía la lluvia. Como dice Vic, un maestro que no tiene conocimiento es como una fuente sin agua. Estos hombres son como los pastores de Milton, cuyas hambrientas ovejas levantan la vista pero no son capaces de ver la realidad.
Prometen un evangelio, pero a fin de cuentas no tienen nada que ofrecer al alma sedienta. Su enseñanza es una combatiente de arrogancia y futileza. La libertad cristiana siempre conlleva peligro, dice el apóstol Pablo, le dice a los suyos que es de veras que han sido llamados a la libertad, pero que no deben usarla como una oportunidad para la carne, así nos dice Gálatas 5:13 según Berkeley. El apóstol Pedro les dice a los suyos que es de veras que son libres, pero que no deben usar su libertad como cobertura de malicia. Allí en 1 Pedro 6:16. Estos falsos maestros ofrecían la libertad, pero era la libertad para pecar todo lo que quisieran. No apelaban a la mejora de la persona, sino a lo peor. El apóstol Pedro tenía muy claro que lo que hacían, porque eran esclavos de su propia concupiscencia. Séneca advierte diciendo el estar esclavizado uno mismo es la más deshonra de todas las esclavitud. Percio hablaba de la concupiscencia disoluta de su tiempo como los amos que crecen dentro de ese pecho enfermo vuestro. Estos maestros estaban ofreciendo la libertad cuando ellos mismos eran esclavos, y la libertad que ofrecían era la libertad de hacerse esclavos de la sensualidad. Su mensaje del apóstol Pedro era arrogante del punto de vista de los maestros, porque eran la contra del mensaje de Cristo. Era fútil porque el que lo siguiera se encontraba en la esclavitud. Aquí tenemos otra vez en el trasfondo la herejía fundamental que convierte la gracia en una justificación del pecado en vez de un poder y un llamado a la nobleza, dice Berkeley. Se había llegado a conocer el verdadero camino de Cristo, habían recaído en esto, estaban peor que nunca, eran como el hombre de la parábola cuyos estaban postreros eran peor que el primero, allí en Mateo 12:45 y Lucas 11:26. Si uno no ha conocido nunca el buen camino, no se le puede condenar por no seguirlo, pero si lo ha conocido y después ha tomado otro deliberadamente, ha pecado contra la luz. Mejor le hubiera sido haber conocido nunca la verdad, porque su conocimiento de ella se ha convertido en su condenación. Una persona no debería olvidar nunca la responsabilidad que conlleva el conocimiento. El apóstol Pedro termina despectivamente esos malvados con los perros que vuelven a comerse lo que habían vomitado, Proverbios 26:11, o como la puerca que ha cepillado bien y que vuelve a revolcarse en el cieno. Han visto a Cristo, pero están tan degenerados moralmente por su propia elección que prefieren volcarse en su pecado antes que ascender a la cima de la virtud. Es una advertencia terrible que una persona pueda llegar a tal estado que ya no se puede discernar de los tentáculos del pecado que lo oprime, y la virtud haya perdido para ellos todo su encanto. Así terminamos este capítulo de lo que es el capítulo 2 de Segunda de Pedro. Y terminamos orando así: Señor, te damos gracias por tu verdad, pero también, Señor, por aclararnos que es un consejo y también nos alienta a que seamos fieles a tu palabra y a ti, Señor, porque tú nos sostienes como viendo al invisible. Señor, gracias porque también tú nos dices que debemos de mirarte solo a ti, porque tú alumbras la oscuridad, nuestra vida. Cada día el pecado va abundando, así como la lepra. Oh Señor, límpianos no solamente nuestro cuerpo físico, sino nuestro interior, que seamos, Señor, como dice tu palabra, ríos de agua viva, pero no solamente para nosotros, sino también para los que están alrededor nuestros, aquellos que no te han conocido, Señor, y quizás en tu tiempo tú los llamarás. Señor, gracias por los hermanos que están aquí presentes y de aquellos que no han podido estar, tú estés supliendo las necesidades, Señor, espirituales y físicas. Te agradecemos,
agradecemos, Señor, por un más de estudio bíblico. Y te pedimos, gracias, Señor, porque sabemos que por medio de tu palabra, cada día, Señor, tu misericordia nos hace ver la luz, tu luz, Señor, no solamente por tu palabra, sino vivir con nuestros seres queridos un día más. Señor, te pedimos por los diferentes países del mundo que están sufriendo, Señor, persecución y también siendo desplazados. Sabemos que hay guerra por todos lados y tu palabra sí lo dice. Pero, Señor, te pedimos tu misericordia y soberanía, que tú pongas tu mano, Señor, y que nos guardes a nosotros cada día. Amén. Gracias, hermano. Bendiciones a todos.